paciente años. Joan. Amigos, familiares, conocidos y muchas personas hablan del sistema penal en México. Todos dicen mucho, pero muy pocos realmente saben cómo funciona y cuáles son sus objetivos. Cuando se escucha en los medios sistema penal mexicano, inmediatamente conceptos negativos se asocian a él. Corrupción, burócratas, injusticias, escuela de delincuentes y más. Sin embargo, la realidad es otra. Es cierto que faltan muchas cosas por hacer. No obstante, en el país se hacen grandes esfuerzos, tanto humanos como monetarios, por cumplir los objetivos principales del sistema penal, que son la reinserción social de los delincuentes y evitar que el índice de delitos aumente. Ante esto, surge la pregunta, ¿por qué su efectividad no es total? Las razones son muchas, pero las causas más notables, de acuerdo a los especialistas, son el crecimiento poblacional en el país, la falta de alternativas diferentes a la reclusión en delitos menores y la mala aplicación de la justicia. Seguro ya tienes muchos comentarios. Quédate en Puertas Abiertas y escucha lo que dicen los especialistas. Comenzamos. También una forma de legitimizar. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. En este espacio te presentamos los temas que te interesan en voz de los especialistas. Educación, cultura, salud y más. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Comenzamos. 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos sean a esta emisión de Puertas Abiertas. El tema del día de hoy tiene que ver con el sistema penal en México. Nuestro invitado Ernesto Canales. Bienvenidos. Luz María Mesa, buen día. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Y hoy vamos a platicar, así como ya lo dijo el señor Torres, del sistema penal en México. Híjole, cuánta cosa tendríamos que decir del sistema penal en México y cuánto tendríamos que conocer y reconocer del sistema penal. Creo que en los últimos años, en las últimas fechas, nos hemos enterado un poquito más cuando han sido más públicos algunos casos, incluso se han hecho películas sobre ello. Yo no puedo decir que presumiendo un sistema penal, pero quizás sí somos mucho, y desgraciadamente en nuestro pueblo mexicano y latinos, somos mucho de lo que nos cuentan en Radio Pasillo, lo que nos dijeron, y somos poco de investigar realmente qué es lo que tenemos. Y hablar del sistema penal es hablar como de un seguro, ¿verdad? Nunca lo vamos a usar, nunca nos va a tocar a nosotros, nunca nos corresponde, nosotros no nos vamos a ver envueltos en ninguna cuestión legal, ni mucho menos penal. ¿Para qué lo conozco? Si no me importa, no me interesa, pues ¿para qué me meto en eso? Hemos oído hablar en nuestro país mucho ruido acerca de los juicios orales. Eso los vemos en la tele, en otros países. Pero hemos visto también el manejo que se le ha querido dar aquí a los juicios orales. Incluso ya hay algunas especializaciones con algunos abogados que están tomando alguna especialización que tiene que ver con juicios orales. Bueno, pues para platicar del sistema penal en México, me acompaña una fundación. O sea, no voy a hablar ni con unos ni con otros. Voy a hablar con una fundación. Con la Fundación Renace, que es una institución de beneficencia privada y que además pertenece, o digamos es miembro de Ashoka, esta institución que apoya fundaciones, instituciones y personas que tienen que ver con el desarrollo, el engrandecimiento y programas muy específicos para que tengamos mejores sociedades en el mundo, que ya hemos platicado mucho de Ashoka en este espacio. Déjeme, le doy la bienvenida. Él es presidente del Patronato de Renace y miembro de la Red de Juicios Orales. Es Ernesto Canales. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de tener esta oportunidad, de que me hayas invitado a este programa, de participar con tu auditorio sobre este tema tan importante para el país. ¿Por qué no queremos conocerlo, Ernesto? A menos que estemos metidos ahí. Cuando estamos metidos ahí es cuando dice uno, un doctor, un abogado, y ¿cuál es el otro que tenemos que tener? Un sacerdote. Un sacerdote. Y es entonces cuando te acuerdas, cuando te acuerdas que existe un sistema penal en México y que esperas nunca tenerlo ni siquiera que conocer. Pues mira, lo que sucede es de que por la actividad humana constantemente se crean conflictos y es relativamente fácil
caer en el campo penal. Me da miedo a mí. Pues sí, efectivamente, pero nuestra experiencia es de que la población en general, no es un tema así alejado de su realidad, sino que de alguna manera, directa o indirectamente, un gran porcentaje de los mexicanos hemos tenido que ver con el sistema penal. De una u otra forma. De una u otra forma, y lo hemos sufrido. Déjame platicarte cómo se inició RENACE. Por favor. Un grupo de abogados en Monterrey, pequeño, no especializados en la materia penal, pero sí interesados en ella por nuestra actividad profesional como abogados postulantes, abogados de empresas, que constantemente teníamos que hacer frente a algún problema de tipo penal, y tanto por los mismos estudios que habíamos realizado como por esta experiencia profesional, pues sabíamos que el campo penal era, dentro de las disciplinas de la abogacía, aquel hoyo negro en donde no queríamos meternos. Incluso hay especialistas en penal y esos que hagan todo. Normalmente los especialistas en penal son hijos de especialistas en penal. Es una disciplina que se ha mantenido dentro de un segmento muy propio en la disciplina de la abogacía. Y al querer hacer algo por mejorar el sistema penal, puesto que nuestras experiencias y lo que conocíamos, sabíamos, era desastroso, nos afocamos a formar un grupo de abogados que ayudara a reos de escasos recursos que estuviesen sufriendo una injusticia. Considerábamos que dentro de ese universo de la materia penal, aquellos pobres que además fuesen injustamente procesados o acusados, estaban frente a un obstáculo imposible de superar. Un sistema que se movía por dinero, por corrupción, por influencias, pues aquellos con menos recursos corrían la peor suerte. Fue un objetivo muy afocado, un tanto limitado, pero nos permitió estar en la primera línea en la administración diaria de la justicia penal, al precisamente tratar de identificar estos casos. No batallamos en encontrar algunos que se convirtieron en emblemáticos y que demostraban lo mal que se encontraba el sistema penal. Y de ahí nos fue llevando a no solo estudiar estos casos particulares, sino a ver las causas por las cuales se producían las injusticias. Yo te tengo que hacer una pregunta. En el mundo hay muchos sistemas penales. Cada país tiene el suyo, pero hay cosas que son en común, que tratan de aislar de la sociedad a aquellos individuos que han causado un daño. Nocivos, sí. No, han sido nocivos. Eso es lo que tienen en común. Peligrosos. Sí. Exacto. Sin embargo, el sistema penal en México ha tenido pues una pésima comunicación social. No se diga con el cine. Yo digo que el cine es la comunicación social por excelencia en el mundo. Hemos de ver a los Estados Unidos, que es la mejor comunicación social que tiene, es su industria cinematográfica, porque creemos todo lo que vemos en la pantalla. Y nosotros hemos vendido una imagen de todo nuestro país con una terrible imagen, también aparte del cine. Pero déjame regreso al tema. Se dice que, sin conocerlo exactamente, el sistema penal en sí es malo. ¿Es malo nuestro sistema o es malo cómo lo ponemos en práctica? Mira, nuestro análisis nos llevó a la conclusión de que había reglas en el sistema penal que estaban mal hechas.
que estaban equivocadas y que eran las causantes principales de estas injusticias. Independientemente de que la mano del hombre siempre tiene que ver, y en especial si las reglas en sí crean confusión o son injustas, pues el campo se hace todavía mucho más peligroso. Encontramos, por ejemplo, algo que es un atentado contra cualquier sistema penal, y es que el fiscal del Estado, es decir, el Ministerio Público, el abogado de la sociedad, que es el encargado de llevar a juicio a los delincuentes, en nuestro proceso penal tiene facultades superiores a las víctimas y a los acusados. Como por ejemplo, las pruebas que el Ministerio Público controla el proceso de un juicio. O sea, yo y solo yo. Determina qué pruebas se integran al mismo y cuáles no. Y lo que es todavía más importante, es decir, la puntilla que demuestra esto que estoy refiriendo, está sobre poderes de parte del Ministerio Público, es que las pruebas que incorpore el Ministerio Público en el proceso penal, el juez las tiene que aceptar como válidas. No hay una contradicción de las pruebas del Ministerio Público. Esa facultad del Ministerio Público determina el resultado del proceso. Y obviamente hay una posibilidad, un incentivo a poderlo sesgar en un sentido o en otro, conforme a criterios de justicia o de corrupción. Legalmente se puede realizar una injusticia en México con todos los sellos de una formalidad de verdad legal. No es la única falla de nuestro sistema, pero sí es, es muy contundente. Voy a hacer una pausa y regreso. Estoy platicando del sistema penal en México con Ernesto Canales. No te vayas, ya vengo. Quédate con nosotros, participa 5604-8532. Esto es Puertas Abiertas. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. 9 de la mañana con 16 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. El tema de hoy, el sistema penal en México. Y bueno, y estoy platicando con Ernesto Canales, quien es presidente del patronato de RENACE, esta fundación que es una institución de beneficencia privada, y además es miembro de la red de juicios orales. Y estábamos hablando de estos, ¿qué? Cualidades que tiene el Ministerio Público, ventajas. Y le preguntaba yo a Ernesto ahora en el corte, bueno, si esto puede hacer el Ministerio Público, entonces ¿por qué de pronto Florence Cassés se nos fue? Y como esa es la más mentada, pero te puedo decir de personas que socialmente comprobado la nocividad ante la sociedad, y el Ministerio Público no pudo. Bueno, una de las características de nuestro sistema, aparte de esta que mencionaba, de esta prevalencia de las facultades del Ministerio Público, es que todo se hace en lo oscuro, que no hay transparencia en el proceso penal, ni en el juicio penal. Las pruebas se recaban ante diferentes funcionarios, no en público, sin una hilación de las mismas. El juez no necesariamente conoce al acusado. Hay una estadística que nosotros levantamos en donde nos dice que en más del 80% de los casos los jueces no conocieron al acusado. Esto no se puede traducir a otro idioma. Es un vicio de nuestro sistema, es una mala regla. Es un número, es una hoja, es un caso que trae alguien, es un expediente. Preparado
por otras personas. Porque también yo no puedo entender, hay 5.800 fojas del caso fulano. Perdón, hay juez que lea eso, hay ministerio que lea eso, hay quien lo lee. Efectivamente, es un vicio en nuestro sistema y por eso conocemos poco de las razones por las cuales alguien se condena o alguien se declara inocente. El mérito del sistema de juicios orales es que para estos casos de alto impacto, donde la sociedad está interesada por la gravedad del mismo y que haya pruebas controvertidas, pues lo que se establece en el nuevo sistema es que todas las pruebas se presenten de una manera continuada en una audiencia que sea pública y que el juez esté presente. Así la sociedad va a conocer de qué lo acusan, por qué lo acusan y sobre todo qué razones consideró el juez para declarar inocente o culpable a una persona. Porque todo hasta ahorita es como discrecional, ¿verdad? Nadie se entera de nada. Por lo menos es oscuro. Nadie se entera de nada porque estos expedientes van acreditando constancias que no necesariamente están ligadas unas con otras. La historia del crimen se pierde totalmente en el proceso. Y luego no hay quien lo pueda solicitar. Y al final de cuentas nadie sabe por qué. ¿Por qué se soltó al Chapito? Por poner un ejemplo, claro. O por qué se tiene detenido a fulano. En el caso de Florence, ya que lo mencionas, allí sí la Suprema Corte de alguna manera con este nuevo pues movimiento de reforma del sistema penal que hemos venido promoviendo, claramente estableció que la dejaba libre porque había habido vicios en el procedimiento. Si la policía y el Ministerio Público no cumplieron con las reglas del proceso. Por primera vez en México hay una declaratoria de ese nivel, de esa importancia, en donde se les dice a las policías y a los ministerios públicos que deben de cumplir con cierto proceso para que el mismo sea legal. Pero no se cumple, ¿o qué pasa? Bueno, el caso de Florence estuvo claro que no se cumplió porque se les ocurrió hacer un montaje con la mejor intención de demostrar a la ciudadanía cómo la policía estaba siendo efectiva en un caso de secuestro con secuestradores realmente peligrosos, y lo que sucede es de que por hacer ese montaje, pues las evidencias no quedaron bien establecidas. A ver, déjame te pregunto una cosa. Si en nuestro país se ha privilegiado, por las razones que ustedes los abogados saben mejor, se ha privilegiado que la confesión es como que la prueba máxima, la tenga como la tenga, ya sea que te haya cortado una pata, te haya amenazado, te haya dicho que mejor si dices esto te va a ir menos peor. La cosa es que lo dices y el juez ya ni se preocupa por trabajar y tú ya dijiste que ya la regaste y vas al bote. Puedo poner el caso ahora de un afectado, de la víctima, de las víctimas en el caso de la señora Cassés, que nos vamos a meter a resolver el caso, nomás es un ejemplo. Hubo varias de las víctimas que dijeron, sí, la señora es. Y valió gorro. O sea, la víctima parece que no tuviera palabra tampoco. Bueno, así empecé diciendo que nuestro sistema mejora los derechos de las víctimas. Actualmente, efectivamente, la víctima no tiene derechos importantes en el proceso, o los ministerios públicos tienen mejores derechos que las víctimas. Estoy de acuerdo, en el caso de Florence Cassés, las víctimas no se les hizo justicia. Es un caso deplorable. Es un caso emblemático de cómo la justicia penal en México no pudo procesar a una secuestradora, porque no hay duda, como tú ya lo señalabas, del involucramiento de la señora con el secuestrador importante y el apoyo de ella en estos secuestros. Sin embargo, las reglas del procedimiento en México
no fueron suficientes para poder acreditar esa culpabilidad. En un caso, si ese mismo asunto se hubiera llevado de una manera abierta, en primer lugar, ni se les ocurría el montaje. No, pues no. Y segundo, lo que tú dices de la prueba confesional, que es la reina de las pruebas. Pues lo es porque por la falta de actividad de las policías de realizar una investigación en los delitos. Para ellos, con la confesión, ya lo mencionabas tú, termina su trabajo. Claro, ¿ya para qué averigua? ¿Cómo conseguir esa confesión? Es otro aspecto. En nuestro sistema, esa confesión tiene que ser frente al abogado, en presencia del abogado de la víctima. Cuestión que no se respetó en el caso de Florence, y ha sido una tradición en México que no se respeta. Estamos hablando de cambios culturales muy importantes que nos van a llevar o nos llevan al país a un nivel distinto para que la ciudadanía sí tenga confianza en el sistema de justicia, sí esté dispuesta a presentar denuncias, a abrir sus casas, a dejar sus datos en las demarcaciones, cosa que no hace actualmente. La estadística sí de rejón de muerte del sistema actual es que solo el 15% de las víctimas denuncian un delito. ¿Por qué no lo denuncian? Porque no tienen confianza en lo que va a suceder con la denuncia presentada, o temen la colusión de las policías o de los ministerios públicos con los mismos delincuentes, o saben que la actividad investigadora de estos es nula y que no los va a llevar a ningún lado. En los estados donde hay reforma, esta estadística del 15% se ha incrementado a más del doble. En Chihuahua, a pesar de que ha tenido problemas en su implementación, o que tuvo problemas en su implementación por ser el primer estado en emprenderlo, ya el porcentaje de denuncias es del 35%. En un país civilizado, el estándar es alrededor del 60%. Nos falta un gran trecho por andar, pero del 15 al 35 es un avance significativo. Por supuesto. Y en un estado como Chihuahua. Qué bueno, que ahora lamentablemente ya no se puede decir allá Chihuahua, el estado que era más, no, ya estamos invadidos de algo muy raro y muy terrible en nuestro país. Pero bueno, más allá de la violencia, todo este asunto de la impartición de justicia, qué bueno que ustedes están haciendo mucho hincapié en que se hagan estas reformas al sistema penal. Yo no quiero decir que si existe un sistema penal más justo, más razonado, más razonable, haya más personas en estos centros penitenciarios, pero sí creo que estarán los que tengan que estar. Ese es el tema. Nosotros no estamos contra, digamos, dejar a los reos libres o una protección al maldito o al malo, de ninguna manera. Creemos que la sociedad debe ser protegida de sus maleantes, y la sociedad debe sentir seguridad en que las autoridades lo están haciendo. Pero imagínate un sistema como el nuestro, en donde más de la mitad de los que están en la cárcel todavía no han sido sentenciados. No puedo entender eso. ¿Cuántos años pasan para que les digan si eres culpable o no? Pues depende de cada proceso, pero en el nuevo sistema se establece que esa razón por la cual están en la cárcel ahorita, la prisión preventiva, solo se aplique para casos de peligro para la sociedad. No como actualmente a rajatabla a un catálogo de delitos que se han considerado graves, y que antes de decir que por la simple acusación el principio de inocencia se elimina. Que eso nunca ha funcionado en nuestro país, eso de que tú eres inocente hasta que me demuestres lo contrario. No, es al revés aquí, ¿no? Bueno, lo demuestra esto, efectivamente. La prisión preventiva en México demuestra que no se ha cumplido ese principio. No, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario y con todas las desventajas. Este cambio
es una de las características del nuevo sistema. Imagínate, te digo, más de la mitad de los reos no debieran estar enfrentando su proceso en la cárcel. El otro de los cambios fundamentales del sistema es que existe lo que le llamamos un juez de control. Es decir, ya todo el proceso de la averiguación previa, que es ese hoyo negro donde no sabemos qué sucede, las víctimas y los acusados tienen el respaldo de una persona del Poder Judicial, es decir, de un juez que está encargado de vigilar que se cumplan con las partes esenciales del proceso. Repito, el asunto de Florent Cassés no se hubiera dado por estas circunstancias. Y imagínate el desprestigio que tuvo el país, la injusticia para las víctimas que no vieron a Florence con una declarada culpable, se hubiera evitado. Estamos hablando de que cambios relativamente pequeños en las reglas, pero que son fundamentales para el proceso, hacen una diferencia enorme. Voy a hacer una pequeña pausa. Estoy platicando con Ernesto Canales acerca del sistema penal en México. No te vayas, se está poniendo muy interesante. Ya vengo. Quédate con nosotros, no te despegues. Continúas escuchando Puertas Abiertas. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Son muchos los problemas que enfrenta el sistema penal mexicano. Sin embargo, como sociedad también falta mucho por hacer, ya que datos internacionales señalan que nuestro país es una de las naciones con mayor porcentaje de reclusos respecto al total de la población. La media mundial es de 145 por cada 100,000, mientras que en México es 207 por cada 100,000. De la mañana con 37 minutos, continúas escuchando Puertas Abiertas. El tema de hoy, sistema penal en México. Y estoy platicando con don Ernesto Canales, quien es presidente del patronato de Renace y miembro de la red de juicios orales. Estoy subiendo ahora información de él, que está aquí conmigo esta mañana, para que lo vean en el tweet, @LuzMamesa Radio. Ahí me encuentran y bueno, ya luego se va a la página de internet. Y hablando del sistema penal en México, hablando de que ya hay estados, Ernesto, que ya han tomado la decisión de modernizar el sistema penal de sus estados, ¿cuáles serían las diferencias? ¿En dónde estábamos parados? ¿Y cuáles son estas propuestas que están haciendo este grupo de abogados desde hace mucho tiempo? Porque no es fácil. No, llevamos casi 20 años. Fíjate, o sea, a ver a qué horas entendemos, caray. Mira, con gusto, te voy a mencionar las 5 principales diferencias. Por favor. La primera es esta que tiene que ver con las facultades del Ministerio Público que comentaba al inicio del programa. En el nuevo sistema se establece una cancha pareja en el juicio respecto a los actores del mismo, que es el Ministerio Público, la víctima y el acusado. Ya se deja de que existan estas facultades superiores del Ministerio Público en el proceso, que son la principal fuente de corrupción y de injusticia, porque se pueden prestar a venderse al mejor postor. Esto que se dice fácil es un cambio fundamental. El sistema penal en México, además de la Administración de Justicia Penal, servía de control político. Pues claro. Y estas facultades superiores del Ministerio Público se ajustaban bien en la agenda política, porque le permitían en determinado momento al sistema meter a la cárcel o sacar de la cárcel a quien quisiera.
no es solo la parte esta política, sino la parte más amplia de los derechos de los ciudadanos, los que nos llevan a enfocarnos a que sea una cancha pareja. Es un principio fundamental de cualquier sistema de justicia que el juicio sea sobre reglas iguales para las partes. Uh-huh. El segundo cambio es que en el sistema actual existe un solo tipo de procedimiento, es decir, unas solas reglas para procesar todos los asuntos. Las mismas se aplican para el robo de un celular que para un homicidio calificado. ¿De verdad? Así es. Lo que establecemos nosotros en el nuevo sistema son diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, el más significativo le llamamos el proceso abreviado, que es aquel que cubre casos en donde no hay dolo, no hubo una intención de delinquir, sin embargo está tipificado como delito. Por ejemplo, como un ejemplo. Un accidente de automóvil. Bien. Y hay una admisión de culpabilidad, no hay dudas sobre quién fue el culpable, y lo mismo un acuerdo sobre la reparación del daño. En estos casos no es necesario que haya todo un procedimiento. Ni que te encierren 4 años. Amplio. Se va por procedimientos abreviados. Igual es para los casos de delitos menores, en donde pues si el daño, si se trata de romper ese círculo vicioso en donde no se repara el daño porque está en la cárcel y está en la cárcel porque no se repara el daño. Se establecen entonces penas domiciliarias y compromisos de reparación del daño que se puedan llevar en libertad. Uh-huh. Entonces, esta es una segunda característica, le da eficiencia al sistema. Los órganos importantes del sistema penal de esta manera se pueden concretar a los casos realmente de impacto para la sociedad y no perderse en todos estos que desde luego son relevantes, pero que tienen que tener otro tipo de tratamiento simplemente por un criterio de eficiencia. Pero además, yo me pregunto cómo, vaya, es que no es perder el tiempo, porque cada caso es importante, pero ¿cómo puedes valorar en un sistema de justicia un asesinato, un secuestro, cuestiones de droga, lavado de dinero, vaya, todo eso con un accidente de automóvil? ¿Cómo? Hay una estadística también terrible en donde nos señala que más de, creo que es el 40% de los presos en México están por delitos de menos de 5,000 pesos. Es decir, es un sistema, ahora sí, contra los pobres. No es cierto. No, sí es cierto. Y le cuesta más al Estado el mantener a estos, además de que los mete ahora sí que a la universidad del crimen. Y deja a toda la familia sin comer, y entonces la familia tiene que hacer otras cosas, etcétera. Es un problema social muy grave. Pues esta segunda parte de hacer eficiente el proceso penal, de que se puedan resolver los delitos menores en días, no en meses o en años, y que haya las salidas alternas cuando no hay pruebas controvertidas, cuando hay un acuerdo de reparación del daño y una admisión de la culpabilidad. Cuando se dice que no hay abogados para cubrir las necesidades de este tipo de personas que no tienen dinero, pues, entonces volvemos la justicia totalmente especializada para quien tiene posibilidades. Así es. Deja, voy a hacer una pausa y regreso contigo. Voy a hacer una última pausa y regresamos con el licenciado Ernesto Canales para seguir platicando del sistema penal en México. Quédate con nosotros, participa 5604-8532, esto es Puertas Abiertas. Participa, en un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas, continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar.
9:47 a.m, recta final de Puertas Abiertas. Bueno, y me acompaña el licenciado Ernesto Canales, quien es presidente del patronato de Renace y además miembro de la red de juicios orales. Y hablamos del sistema penal en México. Y en el corte, insisto yo en que tienen 20 años ellos trabajando por este cambio en el sistema penal en México. Y como me dice Ernesto, ahí vamos, y vamos bien, y lo estamos logrando. Pero todavía nos faltan estados y falta la federación. ¿Y el Distrito Federal? Bueno, sí, el Distrito Federal es una gran asignatura pendiente, al igual que la federación. Yo digo que los habitantes del Distrito Federal son ciudadanos de segunda con respecto a los habitantes, por ejemplo, de Chihuahua, Baja California, otros estados que ya tienen Nuevo León mismo, que tienen el nuevo sistema implementado. Siempre han dicho que es por cuestión de presupuesto, pero mi observación es de que ha habido estados que sí lo han podido hacer. Entonces, más que cuestión de presupuesto, es cuestión de asignación de presupuesto y de voluntad política. Desde luego, el nuevo sistema, como implica una transparencia, pues de alguna manera hay una reticencia natural de los poderes constituidos. Es terrible que sea natural esa reticencia, es terrible lo que me estás diciendo. Bueno, pues es la retención natural del poder. Claro. El nuevo sistema significa menos poder para las autoridades penales, por la intervención judicial por un lado y por los mejores derechos de víctimas y acusados y por reglas que son más eficientes. Entonces, pues esta reticencia es la única explicación que yo me doy en el gobierno federal, porque no es que no conozcan la materia, no es que no tengan presupuesto, repito, sino no han querido hacerlo. Se me hace terrible. O sea, qué bueno que estás aquí para que nos pongas las pilas a los ciudadanos y también nosotros, dime, a ver, ¿los ciudadanos podemos hacer algo por exigir, por promover, por querer que se modernice, se cambie, se rectifique el sistema penal en México? Este ha sido un movimiento totalmente ciudadano, no es un movimiento cupular. Vino, como te comentaba, de la observación de cómo se procesaba a los reos de escasos recursos y de ahí brincó a detectar las fallas que estaban originando las injusticias y a crear un movimiento para cambiarlas y buscar soluciones. La ciudadanía, por supuesto que es el factor importante en esto. Después de todo, es un servicio para la ciudadanía. La Administración de Justicia Penal es una de las obligaciones naturales del Estado. ¿Y cómo puede hacerlo un ciudadano? Pues acercándose a cualquier asociación en la que tenga como finalidad algo relacionado con el sistema penal. Como te comentaba, en la red nacional hay multitud de organizaciones trabajando cada uno en un campo particular o con alguna especialidad, pero encantados de incorporar adherentes a sus trabajos. ¿Hay alguna página? ¿Cómo Por supuesto, hay una página de la red de juicios orales, hay otra página de reforma al sistema penal. ¿Así se llama? ¿Es www.? Sí. Reforma al sistema penal, la página de Renace. Y reforma al sistema penal.com.mx, sí. ¿será? Uh-huh. Tú pones en el buscador reforma al sistema penal y te sale una multitud de opciones en la que el ciudadano puede identificar alguna muy bien, que le considere que cercana. ¿Y ustedes son? Renace, igual, www. Renace.org.mx serán ustedes. Y la otra es la red de juicios orales, Red Nacional de Juicios Orales. Vamos ahora el 7 de mayo a celebrar nuestro 5º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Son 3 días con 60 ponentes. Lo inaugura el presidente de la República, como en años anteriores.
y participan pues todos los que tienen algo que decir sobre el sistema penal en México. Y me refiero a secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte, académicos, gobernadores, etcétera. Es un espacio precisamente para exponer, delimitar temas relacionados a este, que es muy complejo y es muy amplio. Por eso es tan grande por eso ocupamos 3 días. ¿En dónde va a ser este foro? Va a ser en el World Trade Center. La asistencia es gratuita. Hay que registrarse. ¿Dónde se registra uno? En cualquiera de estos. Ok, en Renace, en Reforma al Sistema Penal también puedes encontrar ahí. Y en la Red Nacional de Juicios Orales. Así es. Bien, te registras, cualquier ciudadano puede asistir. Así es. Y vale la pena. Entonces, en concreto, los 5 puntos de reforma es facultades menores del Ministerio Público, diferentes tipos de procesos penal, limitar la prisión preventiva solo a los delitos peligrosos, la presentación de las pruebas en los casos de alto impacto en público en presencia del juez y la participación judicial más amplia en el proceso y en el cumplimiento de la sentencia. No, pues hay que ponernos a trabajar, no está fácil. O sea, lo que acabas de decirme es hagan su chamba. Así lo vemos. ¿No? Así es. A ver, que el juez esté donde tiene que estar, pues para eso le pagamos, ¿no? Que el Ministerio Público haga su chamba, pues para eso le pagamos. O sea, lo único que hay que ponernos es a chamba. Sí, son reglas lógicas. No estamos inventando el hilo negro. Ahora entiendo por qué no quiere. Estamos incorporando experiencias de otros países con la misma tradición jurídica nuestra. No estamos incorporando nociones que no sean extrañas. Claro, que no vayan de acuerdo a nuestra forma de vida. Así es. O sea, no estamos implementando reglas de Dublín. Países como la misma España, Colombia, Chile, del mismo origen. O sea, hemos trabajado igual. Y ya vemos en dónde se equivocaron, para qué estamos llegando para allá. Así es. O sea, para qué queremos llegar a cosas verdaderamente graves que han tenido esos países. Y mucho tiene que ver por la administración de justicia. Efectivamente. O sea, porque ¿por qué brinca la gente por hambre o por injusticia? Sí, yo creo que hay un gran potencial político para aquel que pueda lograr crear instituciones confiables para la ciudadanía en la administración de justicia penal. Yo creo que tendríamos un gran camino andado, Ernesto, si hablamos de seguridad social, la cuestión médica y de salud, la implementación de justicia y las leyes del trabajo. Yo creo que la educación. Bueno, sí, pues claro, la educación. Tenemos mucho que Tenemos hacer. chamba, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer, pero sobre todo es que... Pero se puede lograrlo. Ernesto, en el texto está. Lo que pasa es que no nos ha fallado del texto o de lo que se ha hecho las reformas a la práctica. Lo que estamos demostrando nosotros es de que se puede lograr el cambio en México desde la ciudadanía. Sí, claro, porque ya basta de que sean 4 o 5 los que... Hay que trabajar en nosotros, que también es culpa de nosotros, de la ciudadanía, que hemos dejado en manos de 3 o 4 que tomen decisiones tan absolutas, ¿no? O que no las tomen y se siga el sistema como está. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años? Es que si yo leo un periódico de hace 100 años, de cuando celebramos o la independencia o la revolución, pues veo las mismas notas. Veo las mismas notas, Ernesto. O sea, no ha habido gran cambio. Los mismos movimientos sociales por las mismas razones. Las mismas injusticias por las mismas razones. Entonces, ¿en dónde hemos caminado? Pero ahora tú mismo lo has dicho, que estás notando que el tema de juicios orales está en todos lados. Bueno, sí. Y eso es nuevo. Eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo y ojalá de veras termine de entrar. Le comentaba yo a Ernesto que conozco a algunos abogados que están ya muy metidos en estudiar cuál es la esencia de los juicios orales y cómo se pueden terminar de implementar y convencer a los otros de hacer los juicios orales. Y eso se me hace importantísimo y está pasando aquí en nuestro país. Efectivamente.
hay todo un movimiento social. Y está pasando, o sea, sí está pasando. Lo importante también es como ciudadanía estar enterados de todo esto, porque es como te decía yo al principio del programa, es como tener un seguro contra accidentes. Sí, ahí sé que ahí está, pero no quiero ni ver las letras chiquitas, ni quiero, porque yo nunca voy a chocar, yo nunca lo voy a necesitar, yo nunca voy a llegar a tener uso del sistema penal, ¿no? En México todos tenemos historias del sistema penal. Ha sido tan grave, tan grueso los efectos de esto que nos se han permeado por toda la sociedad. En materia de calificación internacional, el país queda muy bien en muchos rubros y pésimo en la administración de justicia, especialmente en la penal. Es una asignatura pendiente. Si México quiere estar en la modernidad, necesitamos acabar de implementar este cambio. Ernesto, porque uno piensa luego, ¿qué te da más miedo, encontrarte un maleante o caer en manos de la justicia? Efectivamente, así es. No sé qué me dé más miedo. Efectivamente. Yo te agradezco mucho, perdón, Ernesto Canales, que me hayas acompañado esta mañana. Aquí tienes tu casa. Además, un proyecto apoyado por Ashoka, que bueno, como ya lo hemos comentado en este espacio, se fijan mucho en apoyar proyectos que tengan que ver con el engrandecimiento de la sociedad y de la forma totalmente ciudadana. Te agradezco mucho. Al contrario, es una oportunidad para mí y encantado de poder repetir cuantas veces me des espacio. Te vamos a volver a invitar, vas a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos sintonizado como cada mañana. Yo los dejo en la programación de 7:10. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio. Yo soy Luz María Mesa y te recuerdo que el respeto es la base del amor. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Puertas Abiertas. Te invitamos para que te quedes en la programación de Interferencia 7:10. Pásala de lo lindo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima emisión de Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Interferencia 7:10.